Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar en este video del día de hoy sobre todo lo que viene en el mes de junio del 2023 para que puedan aprovechar la energía de los cielos junto con sus procesos internos. La primera mitad de junio viene con una energía de continuación de la energía de mayo. Es una transición todavía que se está manejando desde mayo. No es que acaba el mes y se acaban estas energías, sino que siguen continuando. Parte de lo que se instauró hacia finales de mayo fue la gran cruz de los signos fijos, que son 4 signos que están en el cielo: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Entonces, cuando hay planetas que llegan en grados similares a estos 4 signos zodiacales, se va a crear una gran cruz en los cielos que nos da una sensación de tensión. En mayo llegó Marte a Leo, creando esta gran tensión en los cielos. Pero también en junio, Marte seguirá en Leo, pero también llegará un planeta que es Venus a Leo y también se sentirá esta energía de la tensión. Cuando hablamos de signos fijos, estamos hablando de todos los aspectos o cualidades de la conciencia que están concentradas y en la capacidad de manifestar, perseverar, persistir y mantener las estructuras. Entonces, todo dentro de nuestra creación y todo dentro de nuestros espectros de creatividad necesita la suficiente persistencia o la suficiente concentración para que eso se pueda mantener en nuestra vida. Pero cuando estas partes de nosotros que nos ayudaron en algún momento a construir algo sólido se convierten en impedimentos para avanzar, como puede ser la obstinación o la testarudez, la terquedad, la inflexibilidad, el control, el no querer, por ejemplo, soltar o simplemente querer retener. Todo eso en exceso lo que va a generar es una sensación de tensión. Y eso tiene que ver con las tensiones asociadas a signos fijos, ¿no? Entonces todos nosotros estamos en este momento trabajando el soltar aquellas cosas que ya no van más, que es parte del trabajo que ha hecho el Nodo Sur en Escorpio, haciendo toda una depuración psicológica. También estamos llevando una conclusión a crear una nueva escala de valores, que es realmente lo que nosotros estamos valorando, que es todo el trabajo que se ha hecho en Tauro. Plutón en Acuario está proponiendo grandes cambios colectivos de pensamiento y de conciencia. Y luego cuando Marte y Venus llegan a Leo, están discutiendo un poco acerca de lo que creemos merecer. Y es una discusión que se va a dar en torno al orgullo o en torno a la dignidad. Depende de cómo usemos esta energía. Luego, lo que sucederá al mitad de junio es que la energía va a cambiar y va a empezar a fluir bastante favorablemente cuando ingrese el sol al signo de Cáncer, dando el ingreso o el inicio del solsticio, que en el hemisferio norte será simbólico de verano y en el hemisferio sur será simbólico de invierno. Pero lo que viene a representar este ingreso del sol a Cáncer es empezar a fluir con todo aquello que nos estábamos resistiendo de alguna forma a fluir. Entonces vean este gran cambio. El inicio de junio todavía tiene que ver con tensiones, puede sentirse de alguna forma como frustración, rabia, impotencia, como algo que ha estado acumulado que tiende a explotar o a sacarse como una olla express o como una olla a presión. Pero luego, hacia mitad del mes, empezamos también a tener la suficiente humildad o la suficiente comprensión para permitir que las cosas fluyan y van a haber bastantes energías que tienen que ver con la entrega, ¿no? Y podríamos hablar de una palabra práctica y útil que es la rendición y que funciona muy bien en aspectos de agua. Entonces vamos a iniciar y para esto voy a ir contándole semana a semana lo que sucede en junio y vamos a empezar compartiendo la pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar esta semana que inicia, es cortica, del 1 al 4 de junio. Y lo importante que sucederá en esta semana tiene que ver con la luna llena en el signo de Sagitario el próximo 3 de junio. Pero antes de eso, el día 2 de junio, Venus en Cáncer va a crear un aspecto favorable con Neptuno. Y esta hace parte del aspecto, de uno de los aspectos finales que va a crear todavía Venus en el signo de Cáncer, porque ella está a días de salir a Leo y creará otros aspectos. Pero vean que antes de salir va a crear este aspecto favorable
con Piscis y el planeta Neptuno, que tiene que ver con cómo ya estamos también empezando a notar que necesitamos ir soltando. Ahora, el soltar o el renunciar o rendirnos nos lo ha estado indicando Venus en Cáncer durante todo este anterior mes de mayo. Luego lo que hará más adelante en junio es el Sol repasar sus pasos, ¿no? Y ya lo veremos más adelante. Pero este último aspecto es una sensación de que cuando nos conectamos con nuestro deseo y nuestro deseo nos habla de que ahí no es más, de que de esta forma no es agradable, eso implica un proceso interno muy importante que es el proceso de sentir que algo se finaliza o algo que se suelta. Y nosotros tendemos a fijarnos demasiado en cómo creíamos que era o cómo queríamos que fuera. Eh, Cuando el deseo, y es decir, nuestra emoción, y es algo que va más allá de la razón, nos está diciendo de esa manera no, ya no quiero que sea así, eso se abre a una oportunidad de soltar, es una oportunidad de rendirnos y dejar espacio, ¿no? Entonces Venus está afinando esas últimas cosas, pero vean que en el cielo no está oficialmente formada con Venus, pero Venus ya está entrando en la gran tensión en Cruz que les decía al inicio de este mes de junio. Entonces, esto viene desde mayo, Venus ya empieza a entrar en la configuración, pero ella alcanza a conectar con Neptuno el 2 de junio para ya posteriormente hacer parte oficial de esta gran cruz. Para el 3 de junio vamos a tener la luna llena en el signo de Sagitario. Toda luna llena es la confrontación o la oposición del Sol y la luna, justamente lo vamos a ver acá. Entonces van a estar ellos a 180 grados de separación. Todas las lunas llenas se ven en un gráfico astral así. Lo que veremos en el cielo es que el Sol, que está en el signo de Géminis, va a crear, va a iluminar como siempre, y la luna va a llegar hasta el signo opuesto y se le va a confrontar. No están confrontados en un mismo eje porque sería eclipse, se eclipsarían con la Tierra, sino que están un poco inclinados, pero el sol alcanza a llevar toda la luz y la luna llena lo que hace es reflejar esa luz del sol. Entonces, cuando tenemos la luna llena en Sagitario, estamos hablando de la luna llena del mes de Géminis, porque seguimos con el sol en Géminis. Entonces, la luna llega y crea esta oposición. Aquí me quiero detener porque es muy importante hablar de esta luna llena. La luna llena en Sagitario va a tener sentido con todo lo que sucedió el mes pasado, con los eclipses, que tuvimos un eclipse en Aries, pero también tuvimos un eclipse en Escorpio. Y la razón es que Sagitario es un signo zodiacal muy distinto si se atraviesa Escorpio o no se atraviesa. Lo que nosotros vivimos en el último mes de mayo, más específicamente el 5 de mayo, con el eclipse de luna, el último eclipse de luna que teníamos en Escorpio, tenía que ver al ser del nodo sur con terminar de depurar, al ser de Escorpio con terminar también de depurar y de desintoxicar, al ser el último eclipse de luna que tenía que ver con resultados, que tenía que ver con finales, estábamos ahí creando una fuerte decisión o tomando fuertes posturas de un proceso que ya habíamos iniciado desde año y medio atrás. Esta era la cosecha o los resultados de todo un trabajo interior. Todavía nos falta un eclipse en Tauro, pero ya no van a haber más eclipses en Escorpio hasta dentro de los próximos 9 años aproximadamente. Entonces, cuando nosotros atravesamos estos eclipses en Escorpio, fue empezar a notar y a ver con mucha intensidad y mucha honestidad lo que sí era real o no en nuestra vida. Entonces, Escorpio tiene que ver con la energía de qué es lo real. Y Escorpio puede ser un poco áspero y puede ser un poco contundente porque es un signo zodiacal que nos dice, lo real solamente es lo esencial y debes confiar en que lo esencial nunca va a fallar o nunca va a destruirse. Tú no puedes destruir lo que es real, ¿cierto? Mientras tanto, las capas o los velos con los que nosotros opacamos nuestro ser, esas cosas son las que necesitan de constante depuración. Cuando nosotros atravesamos una depuración, no es la depuración de quienes en realidad somos,
sino de las cosas que nos hemos dicho ser, que en realidad nunca fuimos. Entonces, es un momento psicológico muy complejo, es catártico y crítico, porque nosotros estamos viendo todas las mentiras versus todo lo real. Ahora, la gran y la enorme sensación de Escorpio tiene que ver con poder quedar transparentes después de una limpieza de aquello que no era real, de aquello que era tóxico. Entonces, después de limpiar la mentira, llega Sagitario, que es un signo que nos habla de la verdad, pero no es solo un signo que nos habla de la verdad, nos habla del optimismo, del idealismo, de la filosofía, de nuevas comprensiones, de nuevos modelos mentales. Sagitario es un signo que representa la alquimia y que representa la capacidad de transformar toda la realidad en una nueva concepción que abarca, que es global, que es amplia, que te lleva a la expansión. Sagitario es una flecha que se lanza hacia arriba y hacia lejos, ¿cierto? Entonces, la capacidad que tiene Sagitario después de atravesar Escorpio es ver la vida más claramente. Y cuando tú te ves vivo, ¿cierto? Después de un proceso de muerte y cuando te ves real, pues tu esencia brilla con muchísimo más esplendor. Entonces, el optimismo, la generosidad, lo magnánimo de Sagitario proviene de observar una nueva concepción de la vida. En Escorpio todavía estábamos llevando muchísimos trajes falsos y estábamos todavía muy congestionados de lo que nos han dicho es la realidad, de todos los condicionamientos, de todo lo que hemos heredado de familia, de sociedad, de incluso de lo que hemos aprendido teóricamente. Tenemos tanta información, estamos tan sobreestimulados. Y luego es como todo este proceso de desintoxicación, donde en Escorpio vemos que lo que es esencial es muy poco y que no necesitamos mayor cosa. Esa sensación de ligereza y de optimismo y de jovialidad de Sagitario proviene de esa depuración. Ahora, no puede haber alquimia y no puede haber un gran cambio de conciencia si tú no atraviesas tus grandes sombras o no atraviesas los grandes demonios, ¿no? O no atraviesas todas estas mentiras eh, frente a frente, ¿no? Como mirándolo a los ojos, porque si nos escapamos, Sagitario también puede ser una respuesta de la huida, ¿no? Puede ser, vamos a entretenernos, vamos a hacer ruido, vamos a exagerar y a despilfarrar, a gastar, a consumir en el exceso para olvidar que tenemos que todavía observar cosas a los ojos. Entonces, dense cuenta que son dos realidades de Sagitario muy diferentes, pero todos nosotros hemos pasado por eclipses en Escorpio, justamente durante este año 2023, lo cual hace que sea muy diferente la energía. Entonces, después de todo este proceso de depuración, y sé que para muchos de ustedes han habido varios procesos psicológicos internos que se detonaron en estas fechas, esta luna llena en Sagitario viene a mostrarnos lo que sí es real y es la alquimia posterior a estos procesos de destrucción, ¿no? Entonces, es una decisión de crear alquimia y la alquimia la creas cuando empiezas a tomar un modelo mental que antes era inconsciente, lo atraviesas, lo vives, lo sientes y luego lo transformas en una nueva visión. Esta nueva visión ni siquiera es teórica, no es una nueva visión que tú lees o que te inventas, es una visión con la que te inspiras, porque Sagitario es un signo de fuego, es un signo del ser. El ser se conecta con aspectos superiores, no tiene nada que ver con la información que le llega. Es poder estar cada vez más cerca del ser y que seas capaz de hablarte cada día con un poco más de honestidad, porque el ser te dice las cosas como son, independiente de si tu personalidad lo quiere aceptar o no. Cuando el eclipse se da, nuestra personalidad está débil, todavía no se ha recuperado plenamente. Y como le falta la recuperación, todavía tenemos la posibilidad de que esta luna llena sea asombrosa y una luna de muchas liberaciones cuando nos hablamos con la verdad. Pero como la personalidad todavía está pasando, recomponiéndose después de los procesos de los eclipses, es una muy buena energía para decir, estas cosas son así y acepto que así sea. No voy a luchar o ir en contra de que eso sea, ¿no? Entonces, esta luna llena adicional, si se dan cuenta, aquí va a estar
bien ubicada con Quirón en Aries, con Marte que está en Leo, ¿cierto? Estas dos energías están apoyando procesos de cómo empezamos a actuar bajo una nueva concepción, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, con una nueva filosofía. Pero se tensa a Saturno. Y esto es algo que pasa durante este mes. Saturno este mes se tensará a la luna llena en Sagitario, se tensará también en la luna nueva de Géminis con Mercurio, que será su regente. Saturno será un maestro importante y también empezará a retrogradar durante este mes de junio. Entonces, durante todo este mes de junio, Saturno está planteando esta necesidad de concentración. Entonces, el asunto es que cuando nosotros usamos a Sagitario sin atravesar a Escorpio, nuestra actitud es de huida. Pero que cuando tú intentas huir, Saturno en Piscis está aquí creando esta tensión y dice, yo no voy a tolerar la dispersión, la entretención, porque yo estoy aquí para poder manifestar. Y eso es interesante. Pensemos algo. A Sagitario y a Piscis lo rige un mismo planeta, que es Júpiter. Júpiter, que en mayo hace poco ingresó a Tauro, ¿cierto? Entonces, Júpiter es el planeta de la expansión, del derroche, del crecimiento. Yo puedo huir en el exceso del derroche o puedo ampliar mi mirada, expandir mi conciencia. Y todos sabemos que la mayor parte de nuestros problemas es tener una visión estrecha. ¿Sí? Piensa tú qué pensabas de la vida hace 10 años y cómo tu vida era proporcionalmente un poco más estrecha que lo que es ahora. Y piensa que si tú tuvieras una contemplación o una visión más amplia de la vida, no tendrías que lidiar con esta sensación de estrechez que estás lidiando ahora, pero que probablemente dentro de 10 años no la veas ni la sientas más. Entonces, lo que nosotros vemos del mundo no es lo que es el mundo, sino nuestra filosofía interior acerca de nuestro mindset que tenemos internamente acerca de la realidad de las cosas. Entonces, Júpiter es un planeta que en esa búsqueda de expansión puede perderse, ¿cierto? Y eso le pasa en Sagitario y en Piscis. Tiende a perderse, a dispersarse, a no comprometerse lo suficiente. Entonces, cuando Saturno ingresa a un signo como Piscis, tiene que hacer dos tareas puntuales: poder concentrar esta energía y focalizarla. Saturno está diciendo en Piscis, no me sirve la idealización, no me sirve la fantasía, no me sirven los castillos de arena, ¿cierto? No me sirven los ponis multicolores y no me sirve toda una realidad alterna, fantástica, porque eso te saca de la realidad y no te hace útil a la vida que quieres crear. ¿Cierto? Y otra cosa que va a hacer Saturno muy importante dentro de Pisces es cambiar los modelos mentales inconscientes, ¿no? Son demasiados los modelos mentales inconscientes colectivos que hemos heredado de muchas situaciones, de nuestra familia, de nuestra generación, de nuestra cultura particular, ¿cierto? De nuestro tiempo histórico, de nuestro género, de nuestra raza. Nosotros todos estamos interconectados, ¿cierto? A este inconsciente colectivo y Saturno de alguna manera lo que está haciendo es empezar a discriminar qué de lo que se está viendo en este inconsciente colectivo es realmente útil para la manifestación de nuestra realidad. Entonces, date cuenta que estos aspectos excesivos y derrochadores donde me entretengo no funcionan, no operan mientras Saturno esté en Piscis. Y es una de las grandes dificultades que están teniendo todavía las personas Piscis de Sol, ascendente, Luna o de varios planetas allí, estaban acostumbrados a maquillar la realidad, a idealizarla, a pintarla de otros colores para no asumir lo que hay o lo que es o la verdad. ¿Cierto? Pero eso mismo los ha alejado de construir una realidad coherente. Cuando Saturno llega a este signo, está planteando esa coherencia y es importante entender a este mensajero porque durante todo el mes él va a estar muy activo, ¿cierto? Luego también durante ese mismo día, el 4, un día después, esta luna llena se va a dar en la noche de más o menos 10:30 hora Colombia, pero el día siguiente, el 4, que es domingo, el 4 de junio, lo que vamos a tener es a Mercurio
creando una unión con Urano en el signo de Tauro. Y esto es una energía de mucha información, pero no es una información de vi el noticiero, o bueno, claro que pueden llegar a muchas noticias, pero no es una información solamente comunicadora o comunicativa, sino que es el acceso de nuestra mente a una información superconsciente, superior. Es una información que nos ayuda realmente a romper muchos prejuicios, juicios, condicionamientos, miedos que mantienen a nuestra mente estrecha. Lo que hace Mercurio cuando está en Tauro es conectarse todavía con una realidad muy tangible, ¿no? Entonces es una realidad de finanzas, de economía, de qué tengo, qué poseo, qué me es útil, qué me sirve para, por ejemplo, crear más dinero o para valorar más esto que tengo, cómo funciona este talento que tengo para crear más valor. Todo ese tipo de cosas muy Tauro que vienen a representar fundamentalmente una posesión que nos va a dar una cierta sensación de estabilidad o que nos da una sensación de poseer, ¿no? De tener alguna posesión. Bien, Mercurio ha retrogradado durante bastante tiempo en Tauro y nosotros hemos sometido a análisis toda esta situación de qué tanta estabilidad tenemos. Cuando llega a Urano, la sensación no es tan tangible solamente, no es tan esto es lo que tengo y esto es lo que me falta. Es una actitud mental de apertura a nuevas cosas. Y entonces de repente ves oportunidades. Y venimos de una luna llena en Sagitario, de expandir a nuestro ser, de cambiar nuestra filosofía, de alquimizar nuestra vida. Y luego tenemos esta unión Mercurio-Urano que nos está ayudando a abrir la mente a otros aspectos muchísimo más, incluso espirituales. Llega entonces la segunda semana de junio, que va del 5 al 11 de junio, y el 5 de junio tenemos oficialmente el ingreso de Venus a Leo. Este es un ingreso súper importante. Cuando Venus ingresa a Leo, nosotros tenemos un momento, es un tránsito momentáneo que nos ayuda a reconectar con aquello que nos hace radiar, ¿cierto? Y con aquello que nos hace expresarnos. Aquí entonces nosotros podemos ver qué energía femenina nos cautiva, nos inspira para poder brillar y dejarnos ser, porque es que Venus en Leo tiene que ver con sentirme lo suficientemente orgullosa o sentirme lo suficientemente enamorada de lo que soy y que por eso mismo así brillo y me es muy fácil expresar esto que soy porque me nace de manera supremamente natural, ¿no? Entonces pensemos un poco en Leo y en la radiación de Leo con el arquetipo del sol. Cuando el sol sale no se está disculpando y no se está ocultando, sino que el sol es magnánimo en su grandeza, es activo, es vital y es muy generoso, ¿no? Entonces, Venus en Leo es cómo yo me conecto con este deseo de resaltar, de dejarme ser, de dejarme ver, de dejarme expresar. Y para muchos de nosotros hay muchas heridas de no haber sido suficientes, hay heridas de valor acerca de lo que yo tengo por decir no es bienvenido, o no tengo mayor talento, o no soy lo suficientemente bella o bello, o me falta mucho para llegar a cumplir los mínimos estándares, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, Venus en Leo tiene que ver con el deseo de reparar todas aquellas situaciones que nos hacen creer que no tenemos el valor para mostrarnos. Ahora bien, es un tránsito importante porque primero Venus va a retrogradar en Leo, ¿cierto? Y hace parte de un nuevo ciclo de manifestación de Leo, una nueva edad de manifestación de Leo. Y Venus en Leo va a representar desde cómo amamos, ¿cierto? Cómo nos conectamos con la pasión de nuestros sueños y nuestros deseos, qué tanto nos permitimos jugar y disfrutar la vida o estamos siempre cargando con una idea de que es muy seria y de que es demasiado complicada. Va a tener que ver con qué tanto nos permitimos ser y qué tanto nos mostramos y nos expresamos con transparencia y con humildad y tranquilidad, ¿cierto? Con relajación. También tiene que ver con qué tanto creemos que tenemos algo para mostrar, algo para crear, va a regir los proyectos creativos, los emprendimientos, todo aquello que tú quieres
poner en movimiento porque es la energía de tu deseo diciendo, yo quiero crear esto. Todo eso lo va a analizar Venus en Leo, pero adicional. Venus, además, durante su proceso de retrogradación va a tocar grados puntuales, pero en este caso, junio en específico, Venus al ingresar a Leo va a ser parte de la gran configuración que les decía de la gran cruz fija en los cielos, donde se tensa con Plutón, con los nodos lunares, con Júpiter y se va acercando lentamente a Marte, creando esta tensión, ¿no? Entonces, viene a hacer o a mover muchísimos procesos de relaciones, pasiones, creaciones, creatividad, de radiancia, de romance, de juego, y todo esto viene a confrontarse. Entonces, parte de lo que vamos a sentir es una gran impotencia cuando no sentimos que eso fluya fácilmente, y es como cogemos esa impotencia y la convertimos en una energía de intentar algo realmente nuevo. Entonces, apenas el 5 de junio ella entra al signo de Leo, ella va a oponerse con Plutón. Las oposiciones con Plutón, tanto en tránsito como natales, son intensas porque están empezando a mostrar todas las aristas ocultas o sombrías en relaciones, en cómo nos valoramos, en cómo nos autopercibimos. Venus tiene mucho que ver con la autoimagen. Y piensen que nosotros a través de nuestra autoimagen creamos una imagen además del resto del mundo. Venus significa las imágenes internas, lo que nosotros imaginamos internamente que le da paso eso a emociones o pensamientos, incluso reacciones o actitudes. Entonces, Venus tensada a Plutón nos da esta sensación de frustración en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Ahí puede haber un poco de capricho, de terquedad, de yo quiero las cosas a mi manera. Venus en Leo está conectando con su deseo, con quiero que sea a mi forma, en mis tiempos, con con mi escala de cómo se debería ver o cómo tiene que ser. Y Plutón al tensarla, Plutón lo que dice es una fuerza tensa externa que podemos externalizar en una pareja, en un jefe, en un padre, en alguien que tenga una imagen más poderosa, ¿no? Aparentemente que nosotros veamos como alguien más poderoso y que nos empiece a reprimir esta función del deseo. Entonces puede haber mucha frustración y pueden salir los aspectos más complejos de Venus. Los aspectos más complejos de Venus pueden ser la manipulación, los caprichos, el querer controlar para obtener algo y luego ponerle el nombre de amor. Muchas de nuestras energías femeninas tienen que ver con eso, con seducir o con convencer o forzar aspectos que no son honestos dentro de nuestra vida y con los demás, y lo ponemos en un sinónimo de amor, pero es control, es manipulación, es ganas de obtener algo a cambio, es una transacción. Entonces yo hago esto por ti, pero a cambio estoy esperando esto otro de ti. O en realidad no quiero hacer nada de esto, pero si yo hago toda esta película de que soy sacrificada o de que yo me movilizo por los demás, probablemente tenga algo a cambio. Entonces, Plutón libera las aristas más complejas de Venus y es muy oportuno en estos momentos empezar a ver cómo nuestras relaciones se ven afectadas, pero principalmente con nosotros mismos, cuando nos planteamos esta testarudez de querer mantener el control y qué es lo que están percibiendo o exhibiendo de nuestro propio autovalor. ¿Por qué necesitarías hacer eso si existiera autovalor o existiera una percepción benéfica, positiva de ti? Entonces, es mucho lo que se viene a reparar es tu autoimagen, todo eso va a tener impacto durante el mes de junio y la retrogradación de Venus más adelante. Para el 7 de junio, entonces, Venus ya va a entrar directamente dentro de la tensión, va a tensar al nodo sur en Escorpio, al nodo norte que está en Tauro. Eso sucede el 7 de junio. Entonces, ya aquí lo que estamos viendo es que ella entra dentro de este proceso que hemos tenido con los eclipses. Los eclipses nos han dicho dos cosas fundamentales. Hay que depurar psicológicamente todo aquello tóxico de nuestros ambientes y nuestras emociones internas que no nos dejan avanzar. Y hay que empezar a hacer toda una reestructuración acerca de lo que tú crees es valioso en tu vida, ¿no? Entonces es muy importante
liberar apegos psicológicos y apegos materiales en estos dos sentidos para poder encontrar ese camino del medio que es realmente qué es lo que mi esencia desea. Cuando Venus entra dentro de esta configuración, Venus siempre va a ser un agente de aquí está el deseo y si está el deseo allí, ahí está la esencia de mi ser, ahí están los aspectos más importantes de mi ser. Venus ingresa a Leo con un gran toque de orgullo, ¿no? Ella puede llegar a ser caprichosa en Leo diciendo, lo quiero así, lo quiero de esta forma, es mi manera, pero ella tiene que entrar a, ya lo hace con Plutón, pero luego con los nodos también entra a depurar cuáles son todas esas autoimágenes, realmente cuál es su propio autovalor, cómo se está percibiendo a sí misma y cómo percibe sus relaciones. Entonces, esta Venus está pasando por momentos complejos durante este inicio de mes y nos está proponiendo notar de dónde viene ese valor, ¿no? De dónde viene la construcción de tu autoestima. Esta autoestima está basada en los logros que pueden ser temporales, o esta autoestima está basada en lo que obtienes, que también puede ser temporal, o en cómo te miran los demás, ¿cierto? Entonces está muy condicionada a cómo te ve tu pareja, o si tu pareja hace algo por ti, o si tus padres te aplauden, o te dan el permiso de ser quien eres. Entonces, dentro de todas estas construcciones de reputación, es una palabra clave dentro de Leo, hay tensión. Entonces pueden salir todas estas sensaciones de no soy lo suficientemente valiosa, los demás no me aman suficientemente como soy, nadie aprueba mi manera de ver la vida o de vivirla. Siento que no es suficiente lo que he hecho. Hay una gran sensación de fracaso. Quiero seguir manteniendo esta reputación para mantener mi propio valor y todo esto tiene que estar en una deconstrucción. Entonces tú vives tu vida por tus movimientos internos o por cómo te están viendo los otros, ¿no? Y es un alimento muy distinto. Cuando Venus viene de adentro, el alimento es del ser. Cuando está desconectada Venus, nosotros estamos todo el tiempo como, imagínense como si el sol estuviera esperando cada mañana que lo aplaudiéramos para que él pudiera salir. Entonces, simplemente no tiene una lógica. Y eso es parte de lo que estamos viviendo, la sensación de qué tanto es válido lo que yo quiero, qué tanto yo respaldo mis sueños, qué tanto yo confío en ellos y le doy los espacios para que ellos crezcan y puedan fluir, o estoy forzando los deseos por cómo quiero ser vista y reconocida. Todo eso va a pasar. Llega el 9 de junio y lo que va a hacer es que Mercurio en Tauro va a finalizar casi su tránsito. Aquí está Mercurio en Tauro, finaliza su tránsito conectando en un sextil bonito con Neptuno. Y esto también nos ayuda a ir soltando tanta obstinación, tanta terquedad, lo que yo quería que fuera y no fue, e ir entrando un poquito en la aceptación, que ese va a ser el reto más importante hacia finales de junio. El 10 de junio, el Sol, que está en Géminis, va a conectar con Quirón, que está en Aries, aquí en un sextil, y también tiene que ver con todas estas posibilidades, es decir, como que se va armando la historia. Nosotros todavía estamos sumergidos en la gran tensión, véanla acá, es una tensión de testarudez, de terquedad, ¿cierto? Y se le llama tensión perdón, en cruz, porque es una cruz en el cielo, pero mientras tanto el Sol y Quirón sí están dando ayudas y el Sol está proponiendo ser flexibles, abrirnos a posibilidades y conecta con Quirón que tiene que ver con una energía de que en esa apertura vamos sanando heridas que tienen que ver con el temor a lo que somos. Entonces, vean cómo todo esto que está afectando aquí Venus y Marte, que es si me van a valorar, si renuncio a esta reputación o estoy creando un orgullo falso, estoy tratando de mostrar algo que soy cuando en realidad mi deseo me lleva a otro lugar o no me siento conectada con eso o como que la bola de nieve se hizo ya muy grande para detenerla, entonces llevo muchísimos años alimentando esta bola de nieve, ahora no puedo detenerme a pesar de que sé que no me hace feliz, como que todas estas trabajos de la autoimagen, del valor, de la dignidad, del orgullo, están allí. Y Quirón en Aries está hablando de yo puedo sanar y resolver estos temas de no ser suficiente o de no ser lo suficientemente bueno para existir siquiera. Entonces el Sol en Géminis está dando oportunidad de comprender lo diferente.
al acceder a nueva información, también tú puedes decir, me puedo desplazar del lugar. Entonces aparece el ejemplo de la persona que ya lo está haciendo, que renunció a su trabajo de mucho tiempo para hacer algo que amaba, que decidió cambiar su contexto, su entorno, para sentirse más conectado consigo mismo, que ha tomado movimientos más del ser y no tanto de cómo lo que pensarían los demás. Y en eso vamos sanando también y resolviendo energías. Llega entonces el 11 de junio y lo que va a suceder muy temprano en la madrugada de hora Colombia es el ingreso de Mercurio al signo de Géminis. Esto aligera un montón la energía que teníamos, tanta energía en Capricornio. Ya va quedando solo Júpiter y Urano, que son un poquito más lentos, y el nodo sur. Pero lo que hace Mercurio al ingresar a Géminis ya es dando mucha sensación de flexibilidad. Mercurio se quedó demasiado tiempo en Tauro y estábamos analizando nuestra estabilidad, nuestra materia, nuestro cuerpo, nuestra sensación de pertenencia, nuestra sensación de hacer parte, de valor. Y ahora ya se pone un poco más movido, entonces van a sentir una energía muchísimo más dinámica, más movilizada, más entretenida, más estimulante, más curiosa, y está en su signo. Mercurio en Géminis está en su signo, así que es una energía muy positiva para seguir trabajando en toda la obstinación de la gran cruz fija, ¿no? Eso por un lado. Luego lo que va a también pasar ese domingo 11 de junio es el reingreso de Plutón en el signo de Capricornio, y era algo que ya habíamos hablado, pero Plutón no va a salir de Capricornio definitivamente sino hasta finales del año 2024. Entonces él pasó una jornada por Acuario. Vean todo lo que sucedió con Plutón en Acuario, ¿no? Que es todo este trabajo colectivo y de mentalidad, y que hizo tantos aspectos tan importantes con muchos planetas ahí en el primer grado de Acuario, en el 0 grado de Acuario, y conectó con todo el mundo y dio de qué hablar, ¿no? Tuvimos la primera gran cuadratura con Júpiter, hizo, todavía hace parte de la gran tensión en T, pero ya al mudarse de signo, ya no es una gran tensión en signos solamente fijos, vuelve a ingresar a Capricornio, y el objetivo es que yo les decía en la energía de este año, que tiene más que ver con una breve como abrebocas de lo que va a venir con Plutón en Acuario, pero también tiene que ver con cerrar un montón de trabajo que hemos hecho en Plutón en Capricornio. ¿Qué es acabar de cerrar este trabajo? Es por fin soltar aquellas estructuras sociales, culturales, políticas, económicas de mucha tradición vencidas, que ya no hacen parte de cómo queremos vivir o de quienes queremos ser. Es una deconstrucción de nuestro referente frente a lo social y a la sociedad. Tiene que ver con creer que nuestro valor era la productividad, nuestro valor era el escalar, el trabajar duro. Tiene que ver con todas estas lecciones de agotarnos mental, emocional y físicamente en búsqueda de una conquista o en búsqueda de una ambición. Se están cayendo muchas estructuras sólidas que ya no hacen parte de un sistema que creíamos nos sostenía y que creíamos nos respaldaba. El respaldo no está en una compañía bancaria o en una empresa de toda la vida porque tiene tradición. El respaldo tiene que llegar de otro lugar, tiene que venir de adentro. Entonces estamos cerrando todos estos procesos, y no es raro que durante todo este tiempo, hasta el 2024, se nos caigan maestros, gurúes, religiones, se nos caigan políticos, empresas multinacionales, la sensación de que estábamos respaldados, estábamos asegurados, estábamos custodiados porque lleva mucho tiempo en la historia y eso ha funcionado desde hace mucho tiempo, y empezar a reconocer que ya no funciona. Tiene que ver también con los grandes cambios que se han dado de cómo trabajamos, cómo producimos, cómo materializamos, cómo conquistamos muchas cosas de nuestra vida. Entonces tampoco es raro que muchos de nosotros estemos atravesando esta sensación o esta situación de ya no quiero tener el mismo rol frente a la sociedad que yo creía que quería tener, ¿no? Cuando yo me gradué de la universidad, cuando tenía 18 años y yo aspiraba a tener esta influencia en la sociedad, pues yo ya no la quiero más. No me imagino viviendo así mi vida, ¿no? Entonces tiene que ver con todos estos grandes cambios colectivos frente a lo social y frente a cómo tú creas una sensación de reputación dentro de lo social, y volvemos a estar dentro de esta gran cruz fija.
Entonces, si es tu valor el trabajo, ¿qué va a pasar cuando la empresa cierre? Y si tu gran valor es el título universitario, los grandes títulos que has conquistado en este tiempo, entonces, ¿qué va a pasar cuando el título ya no sea valioso dentro de la sociedad? Porque al existir tanta información puede estar el aprendizaje no formal. Ahora cualquiera puede hablar de lo que sabe sin necesidad de estar avalado o acreditado por. Y luego, todas estas como juegos sociales donde está, pues nos está afectando personalmente porque decimos, y entonces, tanto trabajo, ¿para qué? ¿Cierto? ¿O qué es lo que realmente vale en mí? Si yo me he sacrificado y he hecho muchas cosas, ¿para qué? Ahí está parte de la atención en T. Luego también lo que ese mismo domingo sucede es que Plutón luego conecta también con este mismo Plutón. Él está ahí en los últimos grados de Capricornio, Mercurio está hasta ahora ingresando a Géminis, así que todavía alcanza a tener un contacto, y este aspecto es un aspecto que nos ayuda de alguna forma a que la mente depure todas estas ideas acerca de lo que es la estabilidad, acerca de qué es sentir que tengo tierra, ¿cierto? Me siento respaldado y empezar a abrirnos a otras opciones, y puede ser un muy buen momento para inversiones, para reuniones, para mirar cómo podemos renovar o innovar mucho de nuestro valor corporativo, nuestro valor, eh, ¿sabe? Como productivo, todo eso creando más espacio. Y además, este mismo domingo, Venus, que ya está en Leo, aquí Venus en Leo, crea esta conexión de cuadratura con Júpiter. Ya formalmente ella tocó a todos los planetas. Oposición con Plutón, tensión con los nodos y ahora oficialmente la tensión con Júpiter. Vean que desde que ella ingresa el 5 de junio hasta el 11 de junio va formalizando y haciendo exactas todas las tensiones de la Gran Cruz. Cuando Júpiter se tensa a Venus, la sensación caprichosa de esta Venus en Leo se exagera o se triplica, porque Plutón tiende a aumentar todo lo que toca, ¿no? Entonces, sí es una energía donde podemos ver cómo estamos luchando para que las cosas salgan a nuestra manera, en nuestros términos, a nuestra verdad, ¿cierto? Porque verdades hay como percepciones. Entonces, ¿cómo yo alimento mis percepciones, mis interpretaciones, cómo me fijo, y adicional, cómo quiero que las cosas sean como son? Entonces, de alguna manera, perdón, como quiero que sean, pero de alguna manera toda esta energía está llevándonos a esa energía tensa del capricho, esa energía tensa del orgullo. Y quiero decirles que es una energía que nos va a hacer sentir más afectados que liberados. Y ahí es donde hay que trabajar mucho con la flexibilidad del Sol en Géminis, que nos está apoyando bastante. Pero Júpiter está en Tauro creando esta raíz. Venus está en Leo diciendo, tiene que ser a mi manera, es lo que yo me merezco, es lo mínimo y yo no, por menos no voy a ceder. Pero aquí tiene que ver con mm, los cambios ya se están dando. Plutón sigue actuando dentro de la Gran Cruz, no siempre va a ser como tú quieres y ese no es tu valor, ¿cierto? Cuando nosotros forzamos a que las cosas sean como nosotros queremos que sean, utilizamos negativamente nuestra energía femenina, y todos tenemos esta energía femenina y podemos caer en la manipulación, en el control y maquillarlo, cuando en realidad lo que queremos es obtener un resultado muy específico. Llega entonces la tercera semana del mes de junio, que va del 12 al 18 de junio, y el primer aspecto que tendremos es el 15 de junio de esta semana, donde Mercurio, que ya está en Géminis, va a tensarse con Saturno en Piscis. Y como les había dicho un poquito al inicio del video, esto tiene mucho que ver con que la dispersión no nos ayuda. Nos ayuda la flexibilidad, nos ayuda la apertura, nos ayudan los estímulos a ver nuevos conceptos para no quedarnos en la fijeza del capricho, del orgullo. Todo eso funciona, pero no nos sirve la dispersión. Entonces, esta primera tensión es Saturno volviendo a entrar en contacto con Mercurio, decirle, enfócate, ¿no?
Puede que hayan muchas opciones, pero ¿qué es lo valioso? Tú ya sabes, después de todos los eclipses, qué es lo valioso para ti. ¿Cuál es la lista de prioridades? ¿Cómo es la lista de lo que quieres crear y materializar? Porque cuando hay tanto estímulo, hay ruido en tu mente y tampoco hay grandes avances. Lo que queremos es tener esta amplitud de la mente, pero frente a aquello que queremos materializar sin entrar en procesos de dispersión. El 17, lo que vamos a tener es que Saturno va a empezar a retrogradar en Piscis, ¿cierto? Les había dicho también en un video que Saturno solamente afectará los primeros 10 grados del signo de Piscis, ¿no? Entonces vean que él aquí está en el octavo grado, en el séptimo grado de Piscis y empieza a retornar. No va a salir de Piscis, él ya se va a quedar allí, pero solamente las primeras planetas que tengamos en esos primeros grados de Piscis son los que van a estar afectados por Saturno. Entonces Saturno empieza a retrogradar y tiene que ver con toda esta reflexión interior de cuáles son mis prioridades, qué es lo que quiero materializar, cómo me estoy distrayendo, cómo me quito, cómo dejo de yo ser mi sostén y cómo yo dejo de respaldarme a mí mismo cuando maquillo la realidad, cuando me sumerjo en fantasías, cuando anulo las experiencias, no los contrastes de la manifestación por las cosas que yo quiero percibir o quiero que sean o como sean, y qué es lo que estoy perdiendo allí. Entonces, piensen que Saturno es el gran dios y el gran planeta en la astrología de la materialización. Y es interesante que la materialización también provenga de un planeta que está hablándonos de la responsabilidad. Es como que en la medida en que nosotros nos hagamos responsables de la realidad que hemos construido y seamos completamente honestos con nuestra manifestación, eso nos avala y nos capacita para ser cada vez más manifestadores de nuevas realidades, ¿sí? Pero si estás sumergido en las fantasías diciéndote que todo está bien cuando en realidad no lo está, diciéndote que esa persona es la ideal cuando evidentemente no es la ideal, diciéndote que las cosas van a llegarte en su momento sin que tú muevas ningún ápice o hagas ningún movimiento claro frente a eso, cuando crees que por simplemente hacer las cosas como es tu parecer o tu manera, van a simplemente darse las cosas nuevas cuando no has cambiado nada de lo anterior de ti. Esas cosas son las que nos alejan de la manifestación, no es la vida misma. Entonces es interesante como en la retrogradación de Saturnos, como proponernos un estado de introversión para ver qué tanto estamos asumiendo la realidad y estamos trabajando con la realidad misma. Cuando no queremos trabajar con la realidad es cuando las manifestaciones se bloquean y sentimos que no podemos crear nuevas realidades. Sí, porque no podemos crear nuevas realidades si negamos las realidades que tenemos en la actualidad. Entonces vean que viene un proceso de aceptar, de asumir la responsabilidad y luego de la transmutación de esa realidad. Saturno pide como un peaje o como un pago para la manifestación, pide a cambio un proceso de honestidad, de sinceridad, madurez y de comprometernos a hacer y a asumir lo que sea que construyamos, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que ver con la retrogradación de Saturno. Es mismo día, Mercurio que está en Géminis conecta también con Venus que está en Leo y ahí empiezan a comunicar. Es un maravilloso aspecto porque Mercurio es el que puede darle ideas a Venus. Ok, a Venus no le están saliendo las cosas como quería, ¿no? Durante todo este primer mes de junio, pero la energía empieza a ceder. Vean que ya no tenemos la gran cruz, ¿cierto? Ya no está tan tensa. Eh, Venus, Marte ya se salió completamente durante junio de la tensión, pero Venus ahí lo respaldó. Y ahora este Mercurio, si tú lo concentras y le das prioridades, puede ser una estrategia muy positiva para salir un poco de esa impotencia que tiene Venus de no haber obtenido los resultados que imaginaba. Entonces, cuando conectan, hay creatividad, hay impulso, hay novedad, pueden haber conversaciones que tú dices, no fue por aquí, pero sí por allá. Puedo abrirme a otra realidad. Claro, entiendo por qué se me cierra esta puerta y era porque era esta otra puerta la que yo tenía que cruzar. Entonces, todos esos aspectos ayudan a la resolución de un aparente conflicto. Y tarde, en la noche de ese mismo 17 de junio, en algunos países era el 18 de junio, vamos a tener la unión del Sol y la Luna en el signo de Géminis. La unión del Sol y la Luna es siempre luna nueva.
Cuando estos dos se unen, imagínense esa poderosa unión, conciencia, emoción, juntos en un mismo lugar, se están poniendo de acuerdo, hay conversación. Toda luna nueva es una poderosa semilla donde se siembra una intención que involucra la conciencia y la emoción. Entonces, la mayoría de nosotros hablamos, de los astrólogos, hablamos de que todas las lunas nuevas son poderosas para las intenciones, pero ¿por qué? La pregunta es por qué en luna nueva sembramos, ¿cierto? ¿Por qué sembramos intenciones? Porque hay una unión, un respaldo de la conciencia con la emoción. No están en contravía, no están tensos, no está el uno hablando en un lenguaje y el otro en el otro. Y para que tú puedas tener una intención clara, tu conciencia debe estar abierta, debe estar en la disposición de ver. Y adicional, la emoción debe estar también lo suficientemente receptiva a todo lo que pueda implicar, ¿cierto? Una intención poderosa es que tu conciencia y tu emoción se van a encontrar por un mismo propósito. Ahora, muchas veces no podemos sembrar intenciones poderosas porque tu emoción te está llevando a un lado y tu conciencia te está llevando a la otra. Entonces, aquí esa es la unión de la luna nueva. Cuando nosotros tenemos la luna nueva en Géminis, es un momento energético donde podemos apostar a grandes cambios internos de cómo nos hablamos y externos de cómo nos comunicamos. Es nueva información, es flexibilidad, versatilidad, novedad, es interactuar con otros aspectos, es cambiar el mindset, es cambiar el diálogo, el diálogo y el discurso interno, es cambiar los pensamientos habituales que tenemos, es empezar a notar cómo nos estamos hablando y cómo nuestros pensamientos nos van llevando a una realidad posible y no a otra. Entonces, todo este tipo de cosas, toda esta unión de esta semilla está representando ese camino de iniciar una nueva ruta. Y si para ustedes es algo que es urgente ahora, es un muy buen momento para hacerlo, ¿no? ¿Cómo cambio yo estos pensamientos que le están dando esta estructura a mi realidad y que realmente no la quiero? También vean que esta luna va a coincidir entonces con la atención de Mercurio a Saturno. Y esto es importante porque Mercurio es el regente de esta luna nueva. El Sol y la luna en Géminis obedecen a Mercurio. Mercurio es el regente de Géminis. Así que esta atención de Saturno a Mercurio nos está hablando de, sí, además es la limitación de mi mentalidad la que está creando además la limitación de mi realidad. Yo necesito trabajar con esta forma de pensar. Pero adicional, esta luna nueva, cuando la vemos, está tensa a Neptuno en Piscis y es volver a hablar de lo mismo, ¿sí? Neptuno en Piscis es la disolución, es la pérdida, o sea, es la pérdida incluso del lenguaje. No puedo ni siquiera expresar lo que pienso porque ni siquiera sé cómo expresar lo que pienso o lo que siento. Entonces, Neptuno es la niebla y es la confusión cuando está tensa. Esta luna nueva tiene que ver con cómo esa tensión que incluso afecta al lenguaje, cómo lo que no pones en el lenguaje, cómo lo que no defines, cómo lo que no estructuras, te lleva a una sensación de perderte. La alerta de esta luna nueva es no es momento para simplemente dejar así o para luego ocuparme o para distraerme o para llenarme de más ruido y de ilusiones falsas, sino cómo yo aterrizo mi lenguaje. Saturno está proponiendo eso, ¿no? Aterrízalo para que tú puedas concretar una realidad diferente. Y esto en signos mutables como Piscis y Géminis puede ser toda un desafío, ¿no? Como decir, voy a ser clara con mi lenguaje o voy a utilizar mi concentración, pero es básicamente lo que se está pidiendo con este tránsito de Saturno en Piscis. Esta luna nueva conecta muy bien con los nodos y es como darle una continuidad a todo lo que la información que hemos tenido de los nodos. Recuerden que los nodos van a salir el próximo mes de estos signos, así que nos queda lo último de tarea de estos signos que podemos ir aprovechando. Llega entonces la cuarta semana de junio que va del 19 al 25 de junio y lo que vamos a tener importante durante esta semana es el solsticio simbólico de verano en el hemisferio norte y el solsticio pues que en la estación va a ser de invierno en el hemisferio sur. Simbólicamente es verano,
Simbólicamente, el Sol ingresa al signo de Cáncer y eso es lo que da el inicio al solsticio. Todos los años, cuando el Sol llega al 0 grado de Cáncer, vamos a tener el solsticio simbólico de verano. Es el momento en que el Sol madura nuestras semillas, madura nuestros frutos. Recuerden de la pasada siembra del mes de Aries, ¿no? Cuando era simbólicamente primavera. Este símbolo de sembrar en primavera es interesante porque lo que hace el solsticio de verano es que el sol se ubica aparentemente en una posición, la posición más elevada de todas, que es alcanzando prácticamente el trópico de Cáncer en la Tierra, está bastante alto y hay más intensidad solar en el hemisferio norte y esa intensidad solar tiene que ver con la intensidad de la conciencia. Cuando el sol ingresa a Cáncer, y durante los próximos 3 meses, cuando esté en Cáncer, Leo y Virgo, tendremos el mejor momento para conscientemente madurar nuestras semillas o nuestras intenciones. Esto no se hace afuera, se hace adentro y se hace preguntándonos en qué estoy pensando, en qué estoy recayendo una y otra vez, en qué le estoy dando toda mi atención y mi concentración, a qué es lo que estoy persiguiendo activamente, porque ya llegó el verano, esto se va a madurar y es momento de que entienda cuál es ese anhelo o esa gran semilla interna de mí que está recibiendo todos esos rayos de la conciencia. Eso es lo que representa simbólicamente el solsticio de verano simbólico. Ahora, cuando el sol ingresa a Cáncer, nosotros tenemos varias oportunidades energéticas independiente de si ustedes tienen algo en el signo de Cáncer. Todos los años, cuando el sol ingresa a Cáncer, nosotros tenemos la posibilidad de, primero, nutrirnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito como alimento para poder florecer? Segundo, acceder a recursos. Todos nosotros tenemos recursos de nuestro pasado, ya sea por talentos que nos heredó nuestra familia, por enormes tesoros que hemos heredado de nuestros ancestros, ya sea por cosas que aprendimos en el pasado o que gracias a nuestro pasado hemos desarrollado y que aquí tenemos, ¿no? Entonces, por eso Cáncer es un signo de mirar atrás, es un signo de pasado. Ahora tú puedes quedarte atrás en el pasado por el dolor, pero también puedes mirar atrás como si tú abrieras tu mochila que llevas en la espalda y dijeras, ¿qué elementos o qué herramientas tengo acá guardados que me servirían para abrirme a una nueva posibilidad? ¿Mm? Este mismo día, Mercurio, que está en Géminis, va además a conectar con Marte en Leo en una muy buena energía. Entonces es como empezamos a transformar toda la rabia, la impotencia, la sensación de orgullo de que las cosas no salieron como queríamos de la primera mitad del mes. Ya aquí se está disolviendo la tensión y entramos en qué hago diferente, cómo me muevo diferente. Lo que representa Marte es que es la capacidad de actuar para crear grandes cambios. Y la rabia es solamente un síntoma de algo que necesita cambiarse, que no se ha podido cambiar. Entonces, la rabia, la impotencia, la frustración, la ira o toda esta tensión, ¿no? La tensión muscular, la adrenalina, son aspectos que se generan cuando me siento en peligro, cuando siento que esto no va más, cuando siento que esto tiene que cambiar y no le doy una asertiva manera de que se dé el cambio. Ya en esta parte del mes, Marte sí está proponiendo posibilidades de cambio y esta unión con Mercurio tiene que ver con cómo abro a nuevos canales de expresión, cómo me abro a nuevas maneras de mostrarme o de resaltar. Así que es muy propicio y es muy oportuno para tener estas reuniones, para ponernos creativos, para lanzar campañas, para lanzar eh, cualquier cosa que queramos como mostrar, todo eso nos va a servir. Recordemos también que el 19 de junio Venus va a ingresar a su sombra prerretrógrada, es decir, que ella va a volver a activar todos los aspectos que hemos vivido, que vamos a vivir de aquí en adelante con Venus, ¿sí? Ella hasta su retrogradación del próximo 22 de julio, todo esto, de aquí del 19 de junio hasta el 22 de julio, todo eso lo vamos a volver a repasar con la retrogradación de Venus. Así que ustedes pueden coger una agendita y empezar a anotar como un diario de todo lo que va atravesando
y enfocarse en esos temas del valor, en esos temas del orgullo, en esos temas de nuestra propia autoimagen, de qué queremos expresar, de cómo querríamos hacer estos cambios creativos, todo eso, porque todo lo que pasa de aquí hasta la retrogradación de Venus el 22 de julio y lo que venga después de la retrogradación se va a revisar no una y dos, sino tres veces. Todo eso es importante porque ya estamos viendo los movimientos y las acciones a los grandes cambios. Una cosa que también va a pasar en este mes de julio es que el Sol en Cáncer va a empezar a conectar muy favorablemente con aspectos que tenemos en agua. El nodo sur en Escorpio, Saturno en Piscis. Esta es una energía súper bonita del final del mes de junio que tiene que ver, como les decía al inicio del video, renuncia, rendición, soltar. Tiene que ver con entender los obstáculos de vida más allá y entender que no me corresponden, entender que las puertas que se cierran también tienen un sentido, un objetivo y que yo no puedo seguir controlando las situaciones. Habrán visto que durante todo esta mayo y junio, el inicio, entre más forzábamos y más tensábamos, más sensación de cansancio, agobio, de miedo, de descontrol, de caos sentíamos. Y cuando dices, no me corresponde, no tengo la respuesta, no es parte de lo que puedo hacer, no quiero forzarlo más, entras en un estado mucho más fluido que es todo este aspecto. Se formaliza el aspecto del Sol con el nodo sur el 22 de junio y se formaliza el aspecto del Sol con Saturno el 29 de junio. Entonces vean que todo el final de junio ellos van a estar allí activados. Es de renuncia, de soltar, soltar es nodo sur en Escorpio, es de aceptar y de alguna forma permitir que sea como tiene que ser y no como queríamos que fuera. Eso es Saturno en Piscis. Y el Sol en Leo es decir, cuáles de los recursos que yo tengo me sirven para navegar esta temporada sin yo forzar. Es una energía femenina, la de Cáncer, es una energía eh, de entregar, de permitir que fluya, así imagínense como un río que cuando se queda atorado se pudre y tiene que estar fluyendo y va entregando en esa fluidez. Entonces también el Sol en Cáncer es una manera de conectarnos con que nuestras emociones vayan fluyendo y vayan limpiando, más no que vengan de la energía de la tensión, de la persistencia que se convierte ya luego en obstinación, ¿sí? Luego vamos a tener también a Mercurio en Géminis conectando con Quirón en Aries, ¿cierto? Y es una energía también de sanación junto con esta experiencia de agua. Es una manera de comprender nuestras heridas diferentes y eso nos ayuda como a fluir más fácilmente con las situaciones de cambio que hemos estado viviendo. El 23, Marte en Leo, también va a conectar con este Quirón en Aries y es una energía que está, como les decía, activando situaciones de resolución. Está activando maneras de resolver estos miedos que teníamos de no ser suficientes, de no ser valiosas, de que lo que expreso duele, de que lo que expreso es nadie no es bienvenido o nadie quiere escucharme o a nadie le importa lo que tengo por decir. Y es como resolver todas estas heridas que tenemos acerca de nuestro propio ser y cómo nos expresamos y cómo expresamos a nuestro propio ser. Por último, el domingo 25 de junio, Mercurio en Géminis va a conectar con Neptuno en Piscis, ¿sí? Es la última tensión que él va a crear desde Géminis y que le habíamos hablado con el Sol de la dispersión, de perder de foco, después de que Saturno lo está presionando, pero vean que Saturno está activamente y formalmente apoyando aquí al Sol positivamente para que se comprometa, madure, confíe, eh, confíe en la base que también asume su propia construcción de la realidad. Pero entonces Mercurio tenso a Neptuno tiene que ver con esta sensación de niebla mental, con esta sensación de perder el foco. No es el mejor día o la mejor energía para finalizar contratos, firmarlos, proponer,
reuniones o acuerdos porque sentimos la sensación de una niebla mental, de una mente dispersa, de una mente sin foco. Podemos esperar un poco a que Géminis salga, Mercurio en Géminis salga de esta sensación, de esta tensión, y ya vamos a tener una mejor energía para ese enfoque. Llegamos a la última semana de junio, que va del 26 al 30 de junio, y lo primero que va a suceder el 26 de junio es que Marte va a tensarse con Urano. Y es una tensión que va a suceder también con Venus más adelante. Y esta tensión tiene que ver con cómo se está rompiendo, se está desfragmentando todas las ideas que teníamos de mi reputación, mi orgullo, mi valor, eh, el respeto que creo merecerme, todas estas cosas que vienen muy del exterior, ¿no? Si dependen de alguien o de afuera, no son tuyas. Si tú dependes del reconocimiento de tu jefe o el aplauso de tus padres, no sirven porque vas a estar siempre dependiendo de lo que suceda afuera. Entonces, Urano crea como esta fuerte tensión y esta fuerte sensación de temor, donde estamos viendo que todo eso que habíamos construido, que nos daba esa sensación de orgullo, se empieza a desmoronar, principalmente y básicamente porque para tu ser esencial ni siquiera es ya un objetivo deseable. O sea, ni siquiera lo quiere. Viene con tantas responsabilidades y viene con tantos precios que tú ya no quieres, ¿no? Como entrar en contacto con todos los mecanismos que hacías para sostener ese orgullo, porque Urano está diciendo, es que ya estamos percibiendo un movimiento diferente, ya el valor es algo distinto. Entonces sí tiene que ver con cosas que no salen a nuestro favor, lo hemos sentido al inicio del mes, pero esto es una finalización de la fractura, ¿no? De cambiar nuestras maneras de actuar, de cambiar nuestras maneras de ser aparentemente asertivos, de crear una acción realmente contundente. Tiene que ver con impaciencia, tiene que ver con estados más como de shock energético, ¿no? Como de explotar, de reventar, porque se siente tensa, ¿no? Marte no la ha pasado bien en Leo y luego llega a hacer esta cuadratura y es como desfogar toda esa impaciencia. Eso por un lado, pero por el otro puede ser construir una manera donde energéticamente te empiezas a liberar de todas estas sensaciones de tensión. Y en eso está ayudando mucho el Sol en Cáncer. Cuando el Sol en Cáncer se propone decir, yo suelto esto que no puedo controlar y que no me corresponde además controlar y que no puedo, por más de que ejerza fuerza y control, saber el resultado, yo me rindo, por eso hablaba de la rendición. Este Marte puede ser muchísimo más asertivo cuando le muestre ese Urano las nuevas cosas que vienen. El 26 también Mercurio va a ingresar al signo de Cáncer. Aquí está él, ¿cierto? Mercurio ingresa al signo de Cáncer y eso también nos da una inteligencia y también una mente que está más conectada con cómo se siente. Y la verdad es que hay muchas decisiones que funcionan mejor, no tanto desde el forzar la acción, sino desde cómo te sientes. ¿Te sientes bien allí? ¿Te sientes mal ahí? ¿Te sientes incómodo? Porque ahí puede haber muchas de las respuestas que estás buscando en cómo actuar frente a un evento. Entonces, Mercurio también va a estar más conectado con el cuerpo, con las sensaciones corporales, con las emociones y apoya y respalda este proceso de rendición de final de mes. Mercurio entonces va a conectar con el nodo sur en Escorpio el 27 de junio y para el 29 entonces tenemos este gran trino, pero además Venus, que está en Leo, conecta favorablemente esta vez con Quirón, ya lo había hecho Marte, y tiene que ver con sanar heridas de nuestra autoimagen, de nuestra autoestima, de lo que reflejamos en relaciones, de cómo las relaciones y los vínculos nos están mostrando aspectos de cómo nos tratamos a nosotros mismos, de cómo nos vemos, de cómo nos valoramos, de qué tanto estamos nosotros para nosotros mismos. Y tiene que ver con sanar esta herida de ser suficientes o no ser suficientes. Por último, hacia el 30 de junio, lo que va a pasar es que Neptuno va a empezar aquí a retrogradar en el signo de Piscis
y tiene que ver con todo este trabajo introvertido. Es bastante lento, pero es un momento de también que funciona muy bien para soltar lo que no es nuestro, perdonar, terminar de disolver, como terminar de entregar después de tanto tiempo de tensiones, porque la verdad es que llevamos desde mucho tiempo sintiendo la intensidad, la tensión, el movimiento, una cosa tras otra, y ya es una energía de decir, no, ya no me corresponde, lo voy a entregar y puedo estar en calma con eso, ¿no? Sin controlar ese tipo de aspectos. Y por último, Mercurio, que está en Cáncer, también va a crear un trígono con Saturno en Piscis. Él ya está aquí conectado con Saturno. Ellos dos, junto con el Sol, conectan aquí con Saturno. Y es una energía que, a pesar de ser muy emocional, nos concentra muy bien. Así que es una energía también de enfoque, de lucidez, de concentración, de compromiso, de decir, sí, es por esto, es por este lugar, o es hacia esta energía que me quiero movilizar y estoy dispuesta a comprometerme lo suficiente. Entonces, con eso llegamos al final del mes de junio. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. También me pueden seguir a través de Instagram y TikTok como astro-novas. En Facebook y en YouTube me encuentran como Astronovas. Nos vemos para el próximo mes de julio. Les deseo un feliz inicio de mes y que puedan usar toda esta energía y aprovecharla de la mejor manera para acompañar sus procesos internos. Nos vemos. Chao.